Hemos visto el agnosticismo como el elemento negativo del modernismo filosófico, del filósofo modernista. Y hemos explicado que mayormente consiste en que la razón humana no puede trascender hacia Dios porque está encerrada por el círculo de los fenómenos en una actitud reduccionista que no debe ser combatida con un reduccionismo de signo contrario. Lo hemos explicado en el vídeo anterior. El aspecto positivo, sin embargo, de la filosofía modernista sería la inmanencia vital. ¿En qué consiste la inmanencia vital? Pues nos dice San Pío X que la religión, como todo hecho, precisa una explicación. Pero resulta que hemos repudiado la teología natural, hemos repudiado los motivos de credibilidad, hemos repudiado la revelación externa. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Dónde lo buscamos? Solamente nos queda buscarlo en el interior del hombre. ¿Y qué hay en el interior del hombre? Pues un sentimiento de necesidad, de indigencia divina. Ese sentimiento de indigencia divina sería la fe. Ese sentimiento que nos envuelve a Dios y nos liga a Dios, precisamente por ligarnos, por religarnos, sería religión. ¿De dónde saldría la revelación? De la conciencia religiosa. La conciencia religiosa sería la revelación. Por lo tanto, la Iglesia debe someterse a la conciencia religiosa. Estamos reduciendo todo a algo que está en el interior del hombre, o más bien en los sentimientos del hombre. Estamos reduciendo el fenómeno, el hecho religioso, a un sentimentalismo. Ese sería el gran error de la inmanencia vital. Sale de nosotros, está dentro de nosotros y Dios está ahí al mismo tiempo como objeto y como causa. Lo tendremos que explicar un poco mejor, porque al hablar de inmanencia podemos estar pensando en cualquier inmanencia. Y a partir de ahí, que como nos pasaba con los fenómenos, ante la palabra inmanencia, ante la palabra inmanente, nos salga urticaria. Cuando fijémonos que realmente estamos ante otro reduccionismo, porque la inmanencia modernista es aquella que niega tanto la teología natural como los motivos de credibilidad y la revelación externa. Es decir, hablamos de una inmanencia que tiene su fuente en el hombre, solamente en el hombre. No tiene nada que ver con otra inmanencia. No tiene nada que ver con la inmanencia de la que nos habla Jesucristo cuando dice: ¿estáis buscando el reino de Dios aquí y allí? No. El reino de Dios está dentro de vosotros. Luego, Dios es inmanente en el hombre, pero no al modo modernista. Es decir, la causa, el origen, no son nuestros sentimientos, sino que Dios nos ha hecho, que somos sus criaturas y ha plasmado en nosotros su imagen. De tal manera que viendo al hombre, vemos la imagen de Dios. Vamos a distinguir entonces, no nos quedemos solamente con el concepto modernista de inmanencia, porque el concepto modernista de inmanencia es un puro sentimentalismo que niega la revelación externa, cuando la realidad es que ha sido necesaria la revelación externa, y ha sido necesaria no solamente la historia de salvación que nos cuentan las Sagradas Escrituras, sino que el mismo Verbo de Dios, que el mismo Hijo de Dios se haga hombre para revelarnos completamente al Padre, ¿no? Nos dice San Juan: a Dios nadie lo ha visto jamás,
el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre, Él nos lo ha contado. Para descubrir a Dios dentro de nosotros, para descubrir que Dios es inmanente en nosotros, ha sido necesaria esa revelación externa, ha sido necesaria la intervención de Jesucristo, porque por el pecado original estábamos tan oscurecidos que no podíamos verlo. Luego, hermanos míos, ante la palabra inmanencia, no la borremos del diccionario, sino entendamos sus distintas acepciones y utilicémosla bien.